Bienvenidos a Dislógico, a su canal próximo ser favorito. Y tenemos un gran invitado, él es un escritor muy joven de la Ciudad de México. Él pues, le gusta escribir acerca de ciertos temas que muchos de nosotros podemos vivir o sentir interesantes, ¿no? O que a lo mejor mucha gente dice que le teme, ¿no? Pero definitivamente no podemos escaparnos de estos temas. Él es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Y van a decir, bueno, ¿cómo que escritor y si es politólogo? Y bueno, lo que pasa es que de ahí viene la raíz y Ujú. los motivos de su escritura. Y nosotros vamos a conocer a la persona. Vamos a ver cómo y por qué, de dónde y hacia dónde y por qué no hacia otros lados, ¿no? Emilio, bienvenido. Buenas, bueno, es de noche. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Julio. Muchísimas gracias por la invitación. Qué emocionante estar por aquí. Y justo eso, ¿no? Compartir más allá de las letras y todo eso, que lleva a uno a eso es muy emocionante. Sí, sí, claro, aquí en este mundo del arte y la cultura, bueno, no en este, en el otro donde participamos, que incluso ya aquí en el canal han podido ver algunos esbozos. Este, en ese mundo, bueno, te da para conocer mucha gente muy interesante. Y bueno, ahí nos conocimos. Ahí presentamos tu último libro, Casa Sola, y bueno, me llamó mucho la atención y por eso, bueno, esta invitación, digo, este canal, este espacio es tuyo y pues queremos conocerte. Primero, ¿quién es Emilio? Si nos puedes decir. Es, es una pregunta complicada, ¿no? Uno de los ejercicios con los que comencé a escribir era justamente un autorretrato escrito, ¿no? Y siempre es muy confrontativo ponerte a ver quién eres tú mismo, ¿no? Según tu propia perspectiva. Bueno, considero que soy una persona muy sensible, creo que si algo me define es la sensibilidad. Eh, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Soy una persona que tiende a sentir de más. Y bueno, no sé, creo que si algo soy en suma es eso, sensibilidad. Eh, Soy el menor de tres hijos. Y bueno, creo que se ha construido mucho alrededor de eso. Obviamente se irá deshebrando conforme vayamos teniendo la conversación, pero básicamente podría decir que eso me ha llevado tanto a ser el menor como a ser muy sensible a una personalidad muy específica, ¿no? Siempre digo que el hermano menor tiende a ser el consentido, el que está acostumbrado más a papachos, el favorito de todos, pero también puede ser el que más cosas carga. Entonces, no sé, creo que soy una persona que desde pequeño, desde muy pequeño, tiene mucho un vínculo, un miedo al abandono, a la soledad. Eh, creo que esas son las cosas que más han definido, no mi vida, pero sí mi manera de vivir. Vivo con mis padres todavía, están presentes, son padres muy buenos, me tocó una familia muy linda. Sin embargo, creo que vivo en un constante miedo a ser abandonado, a ser rechazado, a ser eh, dejado por la gente que quiero, y eso lo tengo desde pequeño. Entonces creo que es lo que más me define o algo de lo que más me caracteriza, al menos a mi propia perspectiva, y por eso hablaba, ¿no? Mucho de la sensibilidad, porque eh, hace que esté muy latente este miedo a ser dejado, a quedarme solo, que era un poco de lo que justo hablaba el libro que comentas. ¿Qué significa para ti quedarte solo? ¿Qué significa la soledad? Es una pregunta que me he venido haciendo todo este tiempo. Fui cambiando el concepto, primero a darme cuenta, ¿no? Que es más que un estado físico, que no es tanto eh, no estar acompañado, es un sentimiento de abandono interno, ¿no? Creo que la soledad en realidad es no estar presente uno para sí mismo. Creo que uno solo se queda solo cuando no se tiene así. Uno nunca está solo del todo si está consigo mismo, ¿no?
porque al final uno puede tener un diálogo interno, uno puede tener un soporte interno, uno puede ser un acompañamiento para sí mismo, pero cuando uno ya no está consigo, eh, ahí es cuando se queda solo. Entonces creo que la soledad es el abandono de uno mismo. Así es como he terminado de definirlo después de varios años de lidiar con esto, ¿no? Digo, en terapias, en eh, reflexiones, pasando por religiones, un poco por todo. Creo que es eso, creo que es abandonarse uno, soltarse. ¿Y ha ocurrido algún momento en el que este miedo se haya hecho presente, bueno, se haya vuelto realidad? Es muy constante, es gracioso porque, bueno, fui diagnosticado hace tiempo con una condición conocida como eh, distimia. No es exactamente eso, no me gustaría describirla como tal porque para no desinformar a las personas, pero digamos que es algo que me hace ser tendiente a estar deprimido, ¿no? A lo largo de la vida. Y eso invariablemente me lleva a muchos episodios en los que me siento solo, en los que me siento rendido, en los que soy muy inseguro, ¿no? En los que siento que cualquier cosa de mi ser, de mi aspecto incluso puede llevarme a ser abandonado, desde mi aspecto físico hasta mi forma de ser, mi forma de hablar, las cosas que escribo, ¿no? Me ha dado miedo incluso que tanto hablar de soledad sea eh, orillar a la gente a que me deje solo, ¿no? En las cosas que escribo. Entonces, pasa muy seguido. Es un ciclo, un ciclo con el que ya he aprendido un poco a sobrevivir. Ya, al menos cuando llega, digamos, una fase depresiva, eh, la reconozco como tal, reconozco que estoy atravesando un episodio e intento aferrarme a las cosas que he aprendido para salir de ahí, ¿no? Para sortear las mareas y recordar que es una emoción, que es algo por lo que estoy pasando, que es algo que estoy sintiendo, pero que no es algo ni definitivo, ni permanente, ni final, ¿no? Bueno, lo comparto desde ahora. Muchas veces esto me ha llevado obviamente a tendencias suicidas, a momentos en los que pienso que mi vida va a acabar de esta manera. Entonces, sí, es chistoso, pero digamos que la soledad me acompaña constantemente. Bueno, aquí desde este punto de donde estoy no es para tratar de analizarte o psicoanalizarte, no tengo las credenciales, ¿no? O sea, las preguntas que te hago, pues son cuestiones que me saltan, ¿no? No me malinterpretes. Claro. Es, por ejemplo, el siguiente. ¿Recuerdas por la primera ocasión en tu edad temprana, en la primera ocasión que te hayas sentido así, o algún detonante, algún algo? Tengo dos momentos muy claros que me saltan mucho porque era muy joven para sentir eso. Recuerdo que tenía 6 años, acaba de cumplir 6 años, era un domingo, estaba en una fiesta infantil y pensé de repente, tal vez este es el último día en mi vida en el que voy a sentir feliz. Ese fue mi pensamiento y lo tengo muy grabado, ¿no? Porque pensaba, mañana me toca la escuela y no voy a ver a mis papás y no voy a, ya no voy a estar con ellos y la vida va a ser así, ¿no? El futuro va a ser estarme separando de ellos. Como que cuando era pequeño estaba esto muy hilado a los momentos en los que no podía estar acompañado de mis padres, ¿no? Pero sí, sí recuerdo y sí me brinca desde siempre eso, ¿no? Que ya pensaba que estaba destinado a ser infeliz. Eso a los 6 años. Y luego en 2011, tenía 13 años, tuvimos un accidente. Mi familia y yo, los cinco, somos un hermano y yo, y mis padres, íbamos de viaje a Cancún, veníamos de regreso más bien, y en la carretera nos estrellamos contra un tráiler. Eh, bueno, fue un golpe muy fuerte. La camioneta terminó deshecha y recuerdo que lo primero que vi fue blanco. Eh, la, yo estaba en un asiento lateral de la camioneta y al momento del impacto explotaron las bolsas de aire y lo que cayó sobre mí fue la bolsa de aire, que era blanca. Eh, el golpe fue tal que mi cabeza rompió la ventana y se me enterró el vidrio la nuca, pero yo solo veía el blanco de la bolsa de aire.
Y yo creía que eso era el paraíso. Yo creía que el blanco que estaba viendo era que se había acabado todo. Y mi pensamiento fue liberación. Fue, ya se terminó, ya no tienes que intentar más, ¿no? Y justo pienso, ¿no? Un niño de 13 años pensando que la muerte es una liberación. En ese momento, claro que comprendía ya el concepto de suicidio, pero no era algo con lo que estuviera muy vinculado, por así decirlo. Pero creo que ese fue el momento en que detonó constantemente el ver la muerte como el camino al que hay que llegar. Y bueno, es el camino inevitable de todo ser, pero yo lo veía como un destino, ¿no? Lo veía como una meta. Y constantemente a lo largo de esos años hubo muchos episodios en los que me sentí profundamente deprimido, desolado, dejado, dolores amorosos, familiares, lo que fuera, y decía, ¿por qué no lo hago ya? ¿Por qué no me ahorro todo el dolor que pueda venir? Y, y hago ya lo que sé que de todos modos tiene que pasar en algún momento. Entonces creo que esos fueron dos momentos que desde muy joven y sin que fueran necesariamente trágicos me marcaron. Y digo que no era trágico porque en el accidente era, fue algo muy impactante como para que todos hubiéramos muerto y sin embargo sobrevivimos, ¿no? En realidad era un milagro. Y yo veía más el milagro como el hecho de haber podido morir. Creo que fueron los momentos que me dejaron muy marcado al menos. Ok, y bueno, un accidente de ese estilo, de ese tipo, pues es algo impactante en una edad. Ya no estabas en tu edad tan temprana, pero caray, a los 13 años, sí, aquí la cuestión es que pensabas, ¿no? De una manera muy determinista, muy determinado al fatalismo. Sí, sí, totalmente. Y bueno, también lo vinculaba mucho con cargas de culpa. Por ejemplo, a ese día que fuimos en fechas cercanas a mi cumpleaños, era un poco celebrando mi cumpleaños, ¿no? Entonces era como, fue en el viaje que hicimos por mí, ¿no? Entonces era como mi carga. También unas semanas antes, íbamos a un club, la familia, en donde me encontré a un señor que acababa de morir por un infarto mientras jugaba squash, ¿no? Yo fui quien encontró el cadáver, la persona recién muriendo y dio el aviso, ¿no? Entonces, yo creo que eso también tuvo mucho que ver con que las 2 semanas después que ocurrió esto, me dejara muy marcado, ¿no? Me quedara muy obsesionado con ver a la muerte como algo pues quizá con una curiosidad, la curiosidad que tiene un niño al intentar entender eso, ¿no? Cuando un niño va por primera vez a un funeral, cuando una persona ve por primera vez a alguien dentro de un féretro, todo eso, genera muchas preguntas. Y supongo que yo estaba muy lleno de preguntas y cuando llegó esto, pues era intentar comprenderlo, pero sí, justamente como lo dices, ya tenía una mira fatalista porque ya era un, pues si pasa, si es lo único que no podemos evitarlo, debe ser bueno, ¿no? O sea, debe ser algo bueno. Eh, eh, eso es algo curioso, con lo que claro que he trabajado, porque sí veo y sí procuro ver eso, veo la muerte como una liberación, pero también al pensarlo en mis seres queridos, ¿no? Cuando pierdo a alguien, intento pensar que es un bien, si estuvieron sufriendo, si tuvieron alguna enfermedad, si algo así, me ayuda a pensar que es una liberación, pero claro que también es algo que tengo que trabajar mucho a la hora de, cuando en estos episodios de depresión, voy caminando hacia esto, ¿no? Hacia la muerte como un sendero luminoso. Es algo con lo que tengo que tener mucho cuidado constantemente en mi propia mente. Oye, y bueno, voy a meter algo que todo el mundo vivió, ¿no? La pandemia. Mm, Te podría mencionar, ¿no? El 2012, el fin del mundo maya. Sí, No claro. te lo tomes a mal, o sea, aquí la idea es a lo mejor muy vaga y espero no sea grotesca, pero ha habido algunos momentos recientes, como el 2012 y la pandemia, donde mucha gente bien pudo pensar, y a lo mejor lo del fin del mundo maya, a lo mejor no tanto, pero hubo gente que sí esperaba algo. Sí, Pensaba que a totalmente. lo mejor no había un mañana, ¿no? Em, y de repente llega el 2013 y dijeron, bueno, pues no hice planes, ¿no? Para lo que Sí, sigue.
igual con la pandemia, caray, sobrevivimos y ahora, ¿qué sigue? Este sentimiento a lo que voy, es, ¿de qué forma, dado que has tenido este pensamiento fatalista, este continuar, que a lo mejor ha ido más allá de tu propia expectativa? Yo quiero que tú vivas hasta los 120 años, ¿no? No, no, no deseo menos, pero este, ¿cómo te ha impactado? O la pregunta es, ¿te ha impactado este, este nuevo amanecer, este nuevo día, esta semana siguiente y de alguna forma? Es muy extraño, sobre todo, bueno, en 2012 yo recuerdo que era muy pequeño y claro que todos teníamos, todos los niños teníamos como esta gran expectativa de qué iba a pasar, qué no iba a pasar. Ahí creo que era mi padre quien me estaba como tranquilizando mucho con esa idea de, esas son tonterías, no va a pasar, obviamente, ¿no? Y entonces como que yo mismo lo minimizaba, no lo pasé como algo que fuera a pasar, solo tenía este piquete de, ¿y sí, sí? Pero hasta ahí, ¿no? Pero la pandemia fue un caso muy curioso para mí, porque fue en contraste con muchísimas personas, fue una muy buena época. Yo padecía mucho de ansiedad, sobre todo salir a la calle, estar yendo a lugares bajo el sol, todo eso me abrumaba muchísimo, me daba mucho miedo. Entonces, tener la obligatoriedad, pero también la ocasión de estar todos encerrados juntos en la casa, para mí era estar en una burbuja de protección, lejos de sentirme esta claustrofobia que muchísima gente sintió. Yo sentía una gran protección. Eh, Estaba con mi entorno seguro, ¿no? Estaba con mis padres, tenía mi perro, tenía mis hermanos, podía levantarme temprano y antes de trabajar, porque trabajaba a distancia, tocar un poco el teclado, empecé a tocar el teclado a raíz de la pandemia, o sea, como que pude aprovechar el encierro. Yo creo que soy una persona que disfruta mucho el encierro, la soledad, por lo mismo, ¿no? Porque el ritmo que lleva la vida es muy abrumador para mí. Entonces, en ese tiempo estuve tan cómodo, por así decirlo, que casi no pensé en esto. Claro que pensaba mucho en cómo se sentía la gente. De hecho, trabajaba en un sitio de noticias y era todos los días ir actualizando y actualizando y actualizando los registros de cifras de muertos, ¿no? Y ahí sí pensaba como, esto está muy fuerte, pero por algún motivo tenía una noción de que no nos iba a pasar, de que no iba a afectarnos, al menos en mi círculo cercano, y fue curioso, ¿no? Porque tengo una familia muy grande, hablo mi papá tiene 10 hermanos y cada uno tiene pues, muchísimos nietos, es una rama muy amplia y no hubo un solo muerto en la línea directa, entonces pues fue una gran fortuna en una situación en la que muchas personas perdieron hasta todos sus familiares, ¿no? Entonces yo siento que este estado de bienestar, por así decirlo, que me implicaba estar encerrado, estar cerca de mis seres queridos, eh, fue de los pocos momentos en los que no tuve que preguntarme tanto esto. Era también, si muero, pues muero cerca de ellos, muero seguro, muero bien, ¿no? Es mejor morir en este momento quizás que pues más adelante en un entorno mucho más hostil, porque para mí eso no era tan hostil, estando encerrado. La muerte no te deja no sientes un aire de soledad con la muerte. Vuelvo a lo mismo, que vivas hasta los 120 años, ¿no? La duda, o sea, el pensamiento de que vas a morir, no te hace sentir, ¿es liberador o es aterrador en el sentido de que vas a estar solo cruzando este umbral? Es liberador, creo que el aterrador sería pensar que, lo que intento pensar mucho, ¿no? Lo que la terapia me ha dejado, que tengo más cosas que hacer aquí, que al final si estamos aquí es por algo, ¿no? Por más que vamos a morir, ya estamos aquí y por algo debe ser, ¿no? Y quizá mi miedo es eso, ¿no? Que me vaya o que decida irme antes de que pueda hacer las cosas que me hubiera gustado hacer. Creo que el miedo, la muerte que sí genera este miedo a la soledad es la de mis seres queridos, como muchas personas, ¿no? Me preocupa más pensar, o muchas de mis depresiones son más pensar en que mis padres están envejeciendo, en que pueden morir en cualquier momento, en mi familia.
temo más a la muerte de mis seres queridos. A lo que yo más temo de mi muerte es al dolor, ¿no? Justo ahí estoy escribiendo un cuento que llevo años escribiendo y escribiendo porque lo quiero convertir en novela, que es mi mayor miedo proyectado, y es de una persona que se queda completamente sola y está muriendo sola, pero ahí esta soledad implica estar, es mi mayor temor en torno a la muerte, estar incapacitado, estar en una enfermedad casi terminal, donde ni siquiera haya una persona que se pueda acercar a ti, ¿no? Que no haya quien te cuide, estar completamente desvalido. Eh, creo que ese es para mí la mayor proyección, a la mayor materialización de la soledad y a la que más temo, ¿no? Realmente no tener a nadie en el mundo que pueda saber qué está pasando, a que le importe si al día siguiente sigues vivo, que te pueda cuidar, que te pueda ayudar a siquiera quitar una gasa de tu piel si estás mal. Eh, eso, ahí es donde la muerte me da miedo, ¿no? Es más la soledad que lleva a la muerte que la muerte en sí. Yo creo que el sendero, no puedo decir que estoy como emocionado, ¿no? Pero más bien creo que hay mucha expectativa por parte de todos, ¿no? De saber si sí o si no. Hay quienes creen que sí, que hay un paraíso, hay quienes creen que, pues, reencarnamos, que ahí se acaba todo. Creo que eso es lo de menos, porque eso sí o sí va a pasar, ¿no? Sí o sí vamos a terminar teniendo esa respuesta, o no teniéndola, que también sería una respuesta. Más miedo el camino hacia la muerte que la muerte, que el camino después de la muerte. Siento que eso, sea lo que sea, pues es natural, ¿no? Y si estamos aquí, no debe ser tan malo. O espero también, no tengo, pese a todo lo pesimista que puede sonar esto, tengo esperanza de que no sea tan malo. Tengo cierta ilusión de que, no sé cómo va a ser, si reencarnación, si eh, un paraíso donde están todas las personas a las que has querido, pero siento que no, siento que no existe, por ejemplo, el infierno, siento que el dolor es algo terrenal, ¿no? Entonces siento que todo lo malo se puede vivir aquí, no después de aquí. Bueno, todo este pensamiento tiene ciertos, o sí, 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 ciertos tintes kafkianos, si logras ubicarlos dentro de la metamorfosis, sí. Me hizo recordar, sí, que en cierto momento el personaje principal, no recuerdo cómo se llama, eh, Bruno, no, No. Horacio, Homero, no, Ah, por ahí va. por ahí va. Lo tengo también en la punta de la lengua, pero Sí, bueno, habla de este sentimiento, ¿no? De que la muerte era liberadora y que básicamente todo por lo que estaba pasando era la soledad y que no le importaba a nadie, ¿sí? Pero pues a final de cuentas era la propia visión que tenía de sí mismo la que lo alejaba de los demás, ¿sí? En esa interpretación donde, bueno, a final de cuentas él de un día para otro amanece y está convertido en un escarabajo gigante. Es la percepción propia que tiene, bueno, su propia percepción que tiene de sí mismo, redundante, y esto hace que, que sea visto a través de sus propios ojos, con la mirada que le atribuye a su hermana, su papá, a su mamá, y todo el proceso que esto conlleva, ¿no? Porque me recordó hasta lo de la gasa, ¿no? Cuando le dan el manzanazo y le dan a un costado, entonces que de plano no era, o sea, no había ocasión para acercarse a él y curarlo, ¿no? Y sí. termina muriendo en completa soledad al otro lado de la puerta, Mm, ¿sí? Y al final cuando muere, todos se sienten tan liberados que hasta la hija creo que termina dando vueltas bailando, no recuerdo bien el final, sí. y se menciona, ¿no? Y es hasta ya el momento óptimo para casarse. Quizás
puede enseñarnos algo, ¿no? No en el sentido negativo, pero quizás un análisis de ese estilo, ¿no? Donde el punto de vista, la creación literaria es a partir del punto de vista o del ojo de Franz Kafka, asignándosela a sus familiares, ¿no? Claro, todo esto viene también del desapego que, que venía por parte de su padre, ¿no? Que incluso lo llegas a leer en su obra titulada Carta a mi padre o mi padre, algo así. Sí, es de esa no la recuerdo muy bien, ¿no? Pero bueno, metí esto porque me hizo recordar. No quiero mencionarlo, no quise mencionarlo en un sentido negativo, sino que quizás como un aprendizaje, no aprendizaje, digo, yo no soy nadie para decirlo, ¿no? Pero sí para quizás decir, bueno, a final de cuentas está la mirada a partir del cristal, de Sí, donde nace esa mirada, ¿no? totalmente. Y bueno, lo que trato de hacer es decirte, bueno, pues tú eres un muchacho muy joven, ¿sí? Con todo el mundo por delante, tienes tu familia y demás. Este, quizás también la terapia ha ayudado, mucho Totalmente. más que esto ahorita, ¿no? Este, Es parte de, no, y justo la literatura es parte de esa terapia. sí, 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 el escribir para sacar, eh, trasladar ese sentimiento hacia afuera en el papel es algo muy importante. Y también que alguien pueda leernos, ¿no? Alguien pueda decir, ¿sabes qué? Hay alguien que se siente como yo. Sí, Es muy totalmente. importante y eso es una misión muy grande, ¿sí? Totalmente. Sí, sí, sí. Justamente es algo que pienso mucho, ¿no? Digo, obviamente si sigo aquí, estoy aquí y todo es, todavía con la expectativa de seguir mucho tiempo y en ese tiempo es algo en lo que pienso, ¿no? Primero, eh, justo, ¿no? No soy la única persona en el mundo que se siente así y en eso me ayudó mucho la literatura a ver, ¿no? Cuando yo iba escribiendo, cuando presentaba libros, cuando presentaba mis cuentos, había gente que me agradecía, había gente que simplemente me escribía o me preguntaba cómo salía adelante con cierta emoción, con cierta situación y entonces iba viendo primero que había más personas, que no era el único, que no es el único que sufre este mal, por así decirlo. Y segundo, que también puede servir para que otras personas se sientan acompañadas, ¿no? Hay mucha gente a la que siento que he acompañado en su soledad y claro, no lo digo desde un pedestal, ¿no? Más bien desde un estado de agradecimiento, ¿no? De que me hayan dado la oportunidad primero y segundo de, de sentirme afortunado de que puede servir de algo lo que hago, ¿no? Le da un sentido. No totalmente a mi vida quizá, pero sí a lo que hago, a escribir. Y, y eso también está bien. Digo, también uno de los motivos por los que me emocionaba tanto tener esta charla era porque creo que es importante poner estos temas sobre la mesa. Así como en la terapia a mí me ha ayudado, por ejemplo, muchísimo la medicación y siento que hay un estigma muy grande en torno, ¿no? A la terapia psiquiátrica, al consumo de pastillas, antidepresivos, antipsicóticos, antiansiolíticos y creo que de repente son necesarios más, insisto, en un mundo que va cada vez más rápido, que es cada vez más hostil, que exige mucho a las personas. Entonces, claro, no sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, pero el tiempo que esté, yo estaré feliz de poder contribuir a poner un poco el fin a ese estigma, a combatirlo, pero también ayudar a más personas a saber que a veces es natural sentirse así, ¿no? Que es muy humano, ¿no? Yo tengo un diagnóstico, pero no se requiere uno para que las personas se sientan desoladas. O sea, creo que eso es algo completamente normal. Sí, es completamente normal. Y tú mencionaste algunos momentos de la vida en que nos sentimos así. Puede ser el simple hecho de terminar una relación. Creo que causa una soledad enorme. Y más cuando tenemos expectativas especiales, únicas, grandes, y hasta hasta una relación sin expectativas, pero Sí, con una costumbre de arraigo, se crea una soledad. completamente. Sí, sí, sí. No, y justo, ¿no? Veo que de hecho hay, por ejemplo, hay mucha gente que se suicida cuando pierde a su pareja y también hay mucha mofa en torno a esto, ¿no? ¿Cómo te suicidas por una persona o así?
pero creo que es justo lo que no se termina de ver, ¿no? Todo lo que quizá este ser depositó en torno a la persona o a la relación, quizá todas sus esperanzas, todo su futuro, ¿no? Entonces, sí, justo, creo que hay muchos detonadores, pueden ser muchas cosas y bueno, es respetable. Creo que más bien si queremos, por ejemplo, evitar el suicidio de una persona o que vaya a la depresión, es ver cómo acompañarlo, no simplemente hacerle ver eh, que no estamos de acuerdo con su perspectiva, ¿no? Porque quizá no la comprendemos, quizá el dolor de una persona no es igual al nuestro. Entonces, eh, tal vez el camino más que simplemente hacerle ver desde nuestra mirilla, porque a veces es muy difícil, es ayudarle a que el filtro de su propia mirilla sea más amable. Y es algo importante lo que acabas de decir. Bueno, una, no podemos sentir lo que los demás sienten, no podemos entenderlos por completo, pero podemos comprenderlos. Sí, entonces no podemos decir simplemente, e incluso quien diga, ya lo he vivido, no puede decir, yo sé cómo te sientes, yo te entiendo del todo, y, o decir, ¿sabes qué? No te sientas así, cálmate, bórralo, elimínalo, eso no, Sí, no. Lo que debemos entender es que esta persona lo está viviendo y debemos ayudar, apoyar a transitarlo de la mejor manera, sí, transitar este espacio de tiempo, sentimiento, afectación, o como se pueda decir, de la mejor totalmente. manera, apoyándolo. Sí, totalmente, totalmente. Creo que muchos suicidios se evitarían si las personas tuviéramos también más preparación, que digo, al final no estamos obligados a tenerla, pero es bueno tenerla, a llevar este acompañamiento, esta transición, como le dices, porque, bueno, la depresión, la soledad, la desolación puede estar en cualquier lugar, no puede estar muy cerca de los seres que queremos. Creo que es, yo siempre he visto la depresión un poco como un cáncer del alma, ¿no? Puede ir mermando, puede ir metiéndose por todas partes y terminar matando a la persona en vida. Entonces, creo que sí es muy complejo y, y bueno, también es eso, ¿no? Y creo que entre más se aborde, más podemos buscar herramientas, no solo para ayudar a otras personas, sino para ayudarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, en mi caso es ya saber, por ejemplo, que cuando paso por estos episodios, cuando veo que ya no hay más, cuando siento que ya estoy casi interviniendo en mi familia diciéndole, quiero hacerlo ya, eh, se puede pausar todo, se puede tomar un respiro y se puede volver atrás, ¿no? Hay un punto en el que ya no se puede volver atrás, entonces es mejor saber reconocerlo antes de llegar a ese punto. Ok, sí, claro. Pero cuando llegas a ese punto, ¿a ti qué es lo que te ha servido? Bueno, en general ha sido mi familia, han sido mis seres queridos. Tengo una red de apoyo muy fuerte, eh, pero también siempre lo he dicho, creo que es que aunque yo tenga esta condición que me hace constantemente ir hacia allá, también tengo una pulsión de vida muy desarrollada, ¿no? Muy aguda, porque siempre pienso, hay, por ejemplo, hablaba una vez con una psicóloga que decía que cortarse las venas no es un intento de suicidio, es una llamada de atención. Y entonces, bueno, si eso es cierto, entonces también es importante ponerle atención a eso, porque es quizá una persona que está pidiendo ayuda antes de hacer algo más. Eh, y justo eso, ¿no? Yo veo que cuando empiezo a estar en este estado de autosabotaje, de conductas autodestructivas, de autoviolencias, eh, llega un punto en el que estoy tan desesperado que empiezo a pedir ayuda, ¿no? Y ese pedir ayuda y ese estar como insistiendo y picando y mostrando que estoy deprimido es tal vez un grito mío de, oye, quiero vivir, ayúdame. Entonces, eso también me jala mucho, ¿no? Que al final tengo muchas intenciones de vivir, de seguir viviendo y, y bueno, lo veo ahí, ¿no? Lo veo en esos momentos. Una persona una vez en una presentación de mi libro justamente me preguntó, oye, ¿cómo sigues aquí? O sea, ¿por qué sigues aquí?
y yo justo le dije eso. Pues me di cuenta que justo hacerme la pregunta de, por, de qué sentido tenía vivir, el estar pensando en suicidarme, pero no estarlo haciendo y todo eso eran muestras de que no quería hacerlo. Entonces, creo que también eso me jala mucho mi propio volver a mi centro, mi manera de volver a mi centro y recordarme que no, ¿no? Que al final, en el fondo quiero vivir, ¿no? Que hay muchos pensamientos intrusivos, que hay muchísimas emociones, que hay un tema en mi química orgánica que me conduce a algún lugar, pero que yo como ser racional eh, tengo intenciones de seguir. ¿Y qué aconsejas a las demás personas? ¿Qué aconsejas a los demás? Por ejemplo, una Tanto, persona, digo, perdón, perdón. tanto para los que lo han sentido por primera vez y a lo mejor alguna diferente para las personas que lo sienten continuamente. Bueno, lo primero es paciencia. Paciencia tanto para quienes lo sienten como para quienes conviven con quienes lo sienten. No creo que se requiera muchísima paciencia. Eh, pero también otro consejo para las personas que lo han sentido de vez en cuando eh, es, a mí me ha ayudado mucho respirar, por ejemplo, ¿no? Una persona una vez me dijo, por ejemplo, que no pasaba nada si yo renunciaba a mi trabajo, si yo dejaba lo que quizá en ese momento me estaba poniendo ansioso, ¿no? La depresión se relaciona a veces mucho con la ansiedad y a veces quizá quitarte cargas de cosas está bien, ¿no? Y quizá tienes muchas deudas, pero estás en un trabajo, estás muy infeliz o así. Puedes ver cómo resolverlo, pero frenar, a veces tomar un freno y sobre todo pedir ayuda, ¿no? Reconocer. Creo que una persona depresiva, si tiene baja autoestima, puede ser muy tendiente a cerrarse, a no querer pedir ayuda. eh, y bueno, creo que tener la apertura para recibir y pedir la ayuda en esos momentos puede hacer una diferencia importante. Entonces yo les sugeriría revisar dentro y ver esa parte de ellos que sí quiere pedir ayuda. Y es a veces complicado, ¿no? Poder exteriorizar. Totalmente, totalmente, pero a veces porque ni siquiera sabes qué tipo de ayuda quieres tú, a veces ni siquiera sabes cómo la quieres, solo quieres paz. Bueno, lo puedo compartir. Ha habido momentos en los que le digo a las personas que quiero, es que no sé cómo necesito que me ayudes, pero ya no puedo seguir, por favor, o sea, ayúdame, ¿no? Y es muy complicado, ¿no? Primero porque por orgullo uno no suele pedir ayuda, pero segundo, si no sabes exactamente qué quieres, ¿cómo lo pides? Es muy complicado, pero a veces simplemente decir así necesito ayuda, ya la otra persona podrá ver qué puede hacer o si no te puede canalizar con un médico. O sea, yo creo también eso, ¿no? Es muy importante no tenerle miedo a la terapia. Es un problema no solo que sea un estigma, sino que es muy inaccesible. Creo que tristemente sigue siendo un privilegio de clase poder acceder a un psiquiatra, a un psicólogo, incluso si hay instancias gubernamentales que nos proporcionan esto de manera gratuita o más barata, está sobresaturado porque pues, no, el sistema de salud mental también está sufriendo mucho y no es algo de, de este país, ¿no? Es algo de global, pero si están las posibilidades a acceder a ayuda. Siempre hay de alguna manera algún psicólogo, alguna aplicación gratuita, alguna manera de recurrir a esto sin tener que gastar, ¿no? Que tristemente muchos casos lo que ocurre es eso, ¿no? Son personas que quizá no tienen el estigma, pero no pueden acceder. Yo digo que si buscan, pueden encontrarlo y a veces uno sumido en su depresión no tiene la capacidad para buscarlo, entonces quizá lo que podría hacer alguien para ayudarle es canalizarlo con esta persona, buscar a esta persona por ellos. Y entonces la ayuda, buscar la ayuda profesional. La ayuda profesional es algo que ayuda definitivamente. ¿Es ayuda definitiva o es ayuda que se puede complementar con algunas otras herramientas? Yo creo que es complementario, yo creo que
es como la vida, el camino hacia la muerte es como el camino hacia la vida, no es muy integral, depende de muchos factores. Entonces también justo, ¿no? Puede ser, a veces hacer actividades que te agradan, dejar de hacer actividades que te desagradan, salir con más personas, cambiar de hábitos. eh, la terapia es una cosa, ¿no? Pero pueden ser muchas cosas más. A mí, por ejemplo, algo que me ayudó mucho fue escribir, porque yo no tenía mucha comunicación conmigo mismo y eso me tenía muy deprimido, y escribir me ayudó. Entonces, creo que hay muchas herramientas y creo que cada quien puede buscar y encontrar qué otras cosas le pueden traer este goce o esta liberación, al menos. Definitivamente, la ayuda psiquiátrica y psicológica son de los puntos más importantes, pero no son todo ni lo único que hay, ¿no? Hay una paleta muy amplia y también depende de las necesidades de las personas, de las condiciones y circunstancias. Eh, pero bueno, sí, ¿no? Por ejemplo, si es un tema amoroso, también dejar que el tiempo pase. Creo que en cualquier pérdida, sea muerte, un fin de una relación así, el tiempo ayuda, el tiempo también ayuda. En mi caso también, ¿no? Por ejemplo, con la condición que tengo, mi química orgánica me lleva a estar químicamente deprimido, biológicamente deprimido, y a veces eso mismo se regula solito, ¿no? Yo prefiero tomar pastillas para no pasarlo tan mal, pero también el tiempo puede ayudar, aunque a veces se requiere mucho tiempo y la gente ya no tiene esa paciencia, la paciencia para esperar ese tiempo. Sí. Oye, y en el lado sentimental, bueno, si, si quieres comentar, ¿no? ¿Cómo te encuentras tú? Pero más que eso, digo, eso puede ser algo privado, es cómo se puede, bueno, uno me imagino que es un poco complicado, ¿no? Poder establecer una relación amorosa, pero al establecer una, ¿cómo poder ayudar a la persona? Supongamos que la persona que, se lo queremos decir a la persona que no lo sufre, que no se siente así, que no tiene esta condición, sino que está con la persona, su pareja, sí tiene esta afectación en su bioquímica, Sí. o, bueno, es que al final de cuentas todo es bioquímica en el cuerpo, ¿no? Sí. Este, ¿cómo, cómo puede ayudarle? Eh, Ahí tengo que compartir y admitir que, por ejemplo, en mi caso yo tuve ninguna otra cosa que suerte. Eh, yo el año pasado, derivado de varias circunstancias, mi episodio depresivo normal se convirtió en un cuadro severo que me llevó a episodios de psicosis y varias cosas, ¿no? Yo en este momento estoy en una relación y por fortuna, digo eso, no tengo la suerte porque no fue otra cosa de estar con alguien que tiene toda la paciencia para comprenderme, que tiene todo el tiempo para entender que tengo un trastorno y que puede tomar el tiempo para intentar entenderme. Claro que a raíz de eso, en agradecimiento a eso, yo tengo la voluntad para también reducir eh, o más bien intentar frenarme lo más posible cuando estoy en medio de una crisis o un episodio, porque no solo son arranques depresivos o suicidas o así, ¿no? También son ya crisis de ira, de ansiedad, muchas cosas, ¿no? Bueno, lo más que puedo hacer es eso, ¿no? Intentando estar sano por él, se llama José Carlos, pero la verdad es que ahí ha sido meramente suerte, ¿no? No toda la persona, como lo dices, no todas las personas tienen esa paciencia, no todos están preparados y bueno, yo creo que el consejo, si se lo puede pegar, sería más bien a él que a mí, pero bueno, viendo cómo él lo hace, es simplemente veo que procura no tomarse personal las cosas cuando estoy en una crisis, veo que procura contenerme, abrazarme y esperar a que me calme, dejar que fluya y ya después apoyarme, ¿no? Y el resto del tiempo, cuando estoy bien o así, ser una persona atenta, ser una persona detallista, ¿no? Y por eso digo que tengo suerte, más porque mucho de la depresión que tengo y con lo que crecí desde pequeño era, nunca voy a ser amado, ¿no? Nunca va a haber quien me pueda amar, ¿no? Y bueno, estoy viviendo una realidad donde eso sí se puede. Y también es algo a lo que claramente me aferro en estos tiempos. No es algo que tenía quizá
en otros años, pero en este momento sí lo estoy viviendo. Y, y bueno, creo que como acompañante de, es eso, ¿no? Es ver a la persona como alguien que está pasando por algo que quizá tú no sientes, pero que si lo ves sentir, puedes intentar entenderlo. Pero sí requiere, creo, también depende del nivel de depresión, del tipo de trastorno, de muchas cosas, pero sí o sí requiere mucha paciencia y mucha empatía. Sí, no, y dijiste algo muy importante. Y bueno, pues un saludo a José Carlos, ¿no? José Carlos dijiste, ¿no? Así es, No tomarse las cosas de manera personal, porque muchas sí, veces el ego puede afectar mucho. Y totalmente. es que en momentos, llamémosle crisis, Ujú. momentos de crisis, eh, la persona realmente no sabe muy bien lo que hace, sabe lo que siente, pero no cómo actúa de aquí hacia afuera. Totalmente. Y puede decir cualquier cosa que la otra persona, la pareja, puede, si su ego no lo sabe controlar, puede tomar esas cosas como determinantes o determinísticas, ¿no? Y puede Sí, afectar muchísimo. el fin de la relación, así, completamente, ¿no? Porque uno en esos momentos se siente herido, entonces, ¿qué haces cuando estás herido? Y eres, ¿no? Y justamente, por eso comentaba, ¿no? Que yo procuro cada vez ser más consciente de esto para no caer en esas dinámicas, pero bueno, es a veces inevitable o pasa muchas veces, y ahí es donde justo esta otra persona, pues necesita la sensibilidad para comprender qué toma, qué no toma y quién lo está diciendo, ¿no? Algo que José Carlos me dice seguido es, yo le digo, ¿cómo soportas de repente muchas cosas que yo mismo no habría aguantado? Yo lo que le he hecho mucho es, yo ya me habría abandonado a mí, si yo pudiera salirme de mi cuerpo ya me habría salido, ¿cómo lo haces de repente tú? Y me dice, sé que tú en tus momentos de crisis no eres tú del todo, ¿no? Y quizás sí soy yo del todo, pero no es la parte que soy cuando estamos juntos, ¿no? Entonces, sí, requiere mucha madurez, pero completamente requiere madurez de los dos lados. Requiere, sí, la madurez de esta persona que te acompaña, que te cuida, pero que además tú tienes que saber en tu madurez que no le corresponde sanarte, ¿no? Que te corresponde a ti como persona depresiva, como persona con esos trastornos. Entonces, creo que es una madurez complementaria y bueno, ahí sí es más que un consejo, así es un deseo, que todas las personas puedan encontrar una relación, un acompañamiento así, porque eso sí estoy consciente no es fácil de encontrar y ahí sí soy muy afortunado. Más que, digo, cosas he hecho, ¿no? Quizá algo bueno he de tener para que decida estar conmigo, pero también sé que es complicado, es complicado Sí. encontrarse con personas con esta paciencia. Dices, perdón por la risa, dices algo de tener, oye, pues claro que lo tienes, ¿no? Sí, O sea, no es demeritarte con mi comentario en risa, es sí, asombrarme que sí, todavía lo dices, o sea, claro que sí, y no lo dudes. sí, no, sí, completamente, sí, justo. También eso, ahorita que lo dices, ¿no? Justo últimamente estaba leyendo mucho sobre qué cosas es una persona con baja autoestima o las personas depresivas y mucho tiene que ver con eso, ¿no? Con demeritarse. Y creo que algo que en lo que estoy intentando trabajar mucho y que también sugiero que la gente trabaje es su comunicación interna, justo esto, ¿no? El no lo merezco, el no soy tan bueno para esto, no soy suficiente. Eh, Otra vez vuelvo, es algo en lo que claro, sí, quizá regreso mucho, pero el mundo es muy hostil, muy complicado, tiene muchas exigencias para las personas. Ya lo comentábamos al principio, Ujú. te pide muchas cosas, ¿no? A nivel eh, laboral, de un proyecto de vida, la gente te exige como si les debieras, ¿no? Un proyecto de vida. Entonces, hay muchísimo peso encima. Creo que algo en lo que trabajo mucho, también meditando, porque es algo que me ayuda bastante, es esto, ¿no? Es pues una bondad interna, un agradecimiento y siempre a estos comentarios que ya tengo casi automáticos, negativos, de rechazo, de crítica, de odio interno, re responderles con una comunicación de si lo valgo, si soy bueno, creo que es importante, digo, apenas lo empiezo a aplicar, pero creo que es
algo que también es necesario para todas las personas, ¿no? Cambiarse el discurso interno. También es muy cómodo ser la víctima, ¿no? Es más fácil estar sufriendo, es más fácil estar lastimado que ponerte ahí alcohol y sanarte la herida, ¿no? Entonces, creo que también es importante salirnos de nuestro discurso de víctimas, de personas que no merecemos, que no valemos, y es casi, casi, ¿no? Decírtelo al espejo al despertar, recordártelo durante el día y repetírtelo, porque justo también eso es un ciclo, ¿no? La gente, creo que la soledad también tiene mucho que ver con eso, con rechazar la entrada de personas en tu vida sin darte cuenta. Quizá tú te saboteas porque hay gente que está dispuesta a estar y tú no lo quieres ver o no lo quieres recibir porque crees no merecerlo. Entonces, otro consejo sí ahí sí global sería ese, ¿no? Hablarse con amabilidad de uno mismo. Quererse mucho no es caer en narcisismo, es eh, saber que uno vale, saber que uno se respeta y justo, ¿no? Cuando uno se quiere, puede querer a otras personas. Entonces es un ciclo muy armonioso. Entonces creo que justo ahorita que acabas esto, que te lo agradezco, también eso, un cambio de discurso es algo elemental. Claro, y bueno, ahí considero que hay un tabú en, justo lo has dicho, ¿no? En el quererse a sí mismo, porque siempre hemos visto, ¿no? Es que es pecado. Bueno, estoy proyectando, ¿no? Pero coloquémonos 100 años, 50 hacia atrás, ¿no? Eh, Está mal, porque si te quieres mucho, eso crea, ¿qué es? La vanidad. Y Ujú. es malo ser vanidoso. Sí, Entonces, pero pues sí, caray, tenemos que ser vanidosos, pero no caer en el extremo negativo, claro. pongámoslo así, ni en el positivo, ¿no? Digo, porque también una cosa es Sí, creernos mucho. totalmente. Eh, Digo, es algo que no, aquí no va, no, ya me di cuenta que no te lo voy a poder explicar, porque no lo tengo muy claro, pero sí es un tabú y es algo en lo que debemos trabajar, no Totalmente. solamente en lo que se trabaja ahora de reconocer mis sentimientos y cómo me siento, no, ¿sabes qué? Apréndete a querer. Y en Ujú. todos los aspectos de tu vida, aprende a querer lo bueno, aprende a querer lo malo, y no se trata de algo físico, de que estoy o no estoy guapo, o estoy muy guapo, no, sino es tus cualidades, tus habilidades, tu personalidad, y aprende a ser introspectivo, porque de esa manera esto, no es solamente quererlo, quererte, sino si hay algo que no te gusta, bueno, esto permite un diálogo interno que te da cabida o una salida hacia el cambio. Sí. Muchas cosas así, te dije, no lo vamos a definir aquí, pero debería ser algo o debe ser algo considerado de manera normal, ¿sí? Sí, totalmente. Sí, justamente, ¿no? Por lo decías, o sea, culturalmente la soberbia es un pecado capital, de hecho es el pecado principal, eh, y justamente, quizá sí, sí, alardear de más o todo eso está mal, bueno, no quizá es un hecho, pero también, ¿no? Si te dejas de ver, si te dejas de reconocer, entonces creo que empiezas a ver a los demás y eso te lleva al otro lado, que es la envidia, que es compararte con las demás personas y eso te lleva para abajo, dices, justo no soy suficientemente alto como esta persona, no soy suficientemente guapo como esta persona, no tengo tanto éxito como esta persona. Entonces, creo que sí, el poder ser introspectivo y el poder reconocer y abrazar lo que eres y quién eres y lo que has hecho hasta donde estás es, es un gran mérito y es importante, ¿no? Nos lo debemos, sobre todo, como seres humanos, nos debemos ese reconocimiento porque creo que también otra cosa, como te decía, la depresión me parece integral, me parece que viene de muchas partes, pero también puede ser que mucha gente vive esperando la aprobación externa y al no tenerla, pues se va para abajo, ¿no? Y eso quizá no pasará igual si tuvieran una aprobación interna sólida, si tuvieran una conciencia más sólida de su bienestar, de su valor, de muchas cosas. Entonces, sí, bueno, justo creo que son temas con los que no terminaríamos de platicar, pero sí, creo que el amor propio es lo malo. Puede ser tan dual que se puede ver como algo malísimo, pero la verdad es que es muy importante, es necesario, es una ayuda, ¿no?
manejar el amor propio es justo el camino de la vida, creo. Así es, y bueno, todo esto es para lograr un equilibrio dentro de nuestro, lo dijiste tú, en nuestro centro, Sí. encontrar y balancear nuestro centro para poder estar equilibrados con nosotros mismos, poder llevar una vida más como la queremos o más como la deseáramos y poder llegar a ese punto. Y, y sí, Ok. bueno, y en este punto de tu vida, este, ¿qué tanto lo has logrado? ¿En en qué punto del camino te consideras tú? Ahí está, que te encuentras. Me considero consciente de que es un ciclo. Antes pensaba que iba a llegar a un estado de completa estabilidad y ya al menos pude asumir que no es así, ¿no? Que voy a subir y recaer. Y eso como quiera ya es una ganancia. Eh, Creo que estoy en un punto en el que haber aprendido que esto que pasa va a volver a pasar y se va a repetir, primero me lleva a intentar recabar lo que voy aprendiendo en cada vez que caigo, eh, pero también me da la paciencia para entenderlo como algo, espero que no permanente, espero que la medicación me lleve a otro estado, pero si no, también comprender eso, ¿no? Ya pude hacer las paces con esta, como lo decía en un principio, hipersensibilidad, ya pude abrazar esta hipersensibilidad y estoy bien, ¿no? O sea, estoy consciente de que la depresión viene, la depresión vuelve, a veces viene más fuerte, a veces es muy intensa, a veces quiero renunciar, pero al menos ya tengo la noción de que es algo eh, con lo que vivo, pero que no tiene que estar en mí, ¿no? Y como te digo, cada vez voy buscando más herramientas, a veces es un poco el meditar, a veces es esto que te comento de intentar ser más amoroso conmigo mismo. Entonces, creo que estoy bien porque al menos ya he aprendido al respecto, sobre tenerle paciencia al proceso. Y eso es importante. Sí. Y qué bueno. Y platícanos, aparte del libro, eh, ¿has participado? No te pregunto, vas a participar porque no lo sabemos, ¿no? Digo, ojalá me puedas decir, sí, tengo algunas invitaciones, ¿no? Pero ¿has participado en algunas pláticas o seminarios donde tú des testimonio, fe acerca de todo este tema? No, 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 no. He tenido, digo, no voy a decir obviamente nombres ni nada, pero he hecho una labor individual. Muchas personas se me han acercado y me han escrito en momentos de mucha vulnerabilidad, lo cual agradezco mucho porque significa que confían en mí o en mi proceso, pero lo he hecho como por separado y eso a petición de las personas, pero nunca la verdad ni siquiera se me había ocurrido, ¿no? Como ponerlo como un ejemplo de vida. Eh, pero no. Sería interesante. Digo, no sé si estés listo en este punto. Justo es lo que pensaba ahorita, ¿no? Es como, tal vez no sería el momento ideal. Siendo muy honesto, mi pensamiento ahorita sería, todavía no he terminado quizá de hacer las paces con todo esto y sería un poquito, no solo absurdo, sino complejo, por ejemplo, que diera una conferencia o así, que 2 años después terminara suicidándome, ¿no? O sea, sería como cómo dejaría paradas a las personas que se estaban amparando en mis palabras para darle valía a su vida. Entonces, quizá me falta aprender más cosas como para poderlo hacer, pero sería muy bueno algún día poderlo hacer, ¿no? Digo, ahorita ya hago otras cosas desde donde puedo, que es esto de estar luchando contra el estigma de la psiquiatría, de la psicología, de la depresión, del hablar del suicidio, pero quizá más adelante sería muy bueno, ¿no? Tener, no solo por poder hacerlo, sino por hablar de poder tener esta estabilidad. Sería bueno. Sí, y bueno, vuelvo a repetir que, o sea, vive hasta los 120 años, pero el hecho de que des
una plática y a los 2 años te suicides, digo, otra vez, que no suceda. El chiste sería desnudar completamente el alma en Sí, una de estas pláticas y decir, ¿saben qué? Pues esto es un proceso. Y es un proceso que no va a terminar mientras yo esté vivo, ¿no? Digo, el chiste totalmente. es alcanzar ciertos niveles. Vuelvo a lo mismo, yo qué sé, ¿no? Pero sería decir algo como alcanzar ciertos niveles y es un ciclo, ¿no? Si ustedes me ven caer más adelante, bueno, Sí, sí, también hacer que la gente comprenda que así pasó, ¿no? Que no tiene que ser el destino de todos, ¿no? Que no es definitorio, que la historia de uno no es la historia del mundo. Entonces, sí, también eso. sí, y que comprendan, ¿no? O sea, todos podemos caer, todos podemos fallar. Se trata de buscar la victoria, por decirlo así, ¿no? La meta, pero digo, en ese caso no es que no pase nada si perdemos, ¿no? Porque en teoría pasaría algo muy malo, ¿no? Pero no sentirnos mal con ello. Y no porque sí pueda ocurrir, sino por el hecho de sentirnos derrotados en algún momento. Sí, totalmente. Bueno, son ideas. Sí, no, totalmente. Son ideas, y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Emilio? ¿Qué sigue en un futuro? ¿O en un futuro inmediato, en un futuro próximo, aparte de las ferias de libros? Pues ahorita justo estoy escribiendo mucho porque es algo que me, que me da mucho sentido en este momento, ¿no? Que me alivia, que me hace sentir que conecto con las personas, ¿no? Es chistoso porque en un principio decía que me da mucho miedo interactuar, la sociedad, que yo durante la pandemia estaba físico, estaba encerrado, pero me encanta conectar con la gente a través de los escritos. Entonces, algo que ando haciendo mucho ahorita es estar compilando para publicar libros. No me importa en cuánto tiempo salgan, solo estoy escribiendo y escribiendo y escribiendo porque es terapéutico, pero bueno, que sigue a nivel general es eso, ¿no? Estoy trabajando en sentirme mejor físicamente, porque también todo esto que te comento es muy agotador físicamente. Te ha tenido muchas secuelas a nivel gástrico, a nivel Mm. en la cabeza, todo, ¿no? No, pues los Eh, niveles de cortisol han de estar altísimos. justo es algo con lo que he lidiado todo el año, el último año, y ha sido, ¿no? Mi villano, así completamente. Pero justo, ahorita mi camino es eso, ¿no? Ir despacio, entender que no lo voy a resolver mañana, pero ir mejorando, ¿no? Día a día, cada día encontrar alguna mejor herramienta, cada día intentar algo. Eso, creo que ahorita lo que sigue es eso, seguir pues escribiendo para tener un sentido o algo que hacer, además de mi trabajo, obviamente. Tengo un empleo como ejecutivo de relaciones públicas, pero más allá de eso, ir viviendo el día a día, eh, ir, ir celebrando cada noche que llegué, ¿no? Al final del día. Y así, sin prisa, ¿no? Porque llevar prisa sería ir corriendo hacia la muerte. Entonces, mejor ir despacio. Ese es mi sendero ahorita. Pues excelente. Pues bueno, pues aquí estamos para lo que gustes. En lo que quepa, yo te ayudo a navegar por esta. Encantado, me fascinó tu camisa desde que la vi. Sí, ¿verdad? Sí, está muy. Está Dije, increíble. me la dejo. Dije, sí, sí. Imagínate. Ah, qué lindo. Sí. Pues bueno, Emilio, te quiero agradecer muchísimo esta gran participación porque es un tema que nos concierne a todos, ¿sí? Y que ojalá todo el mundo pueda verlo y todos nos sentimos solos en algún momento de nuestra vida y todos cargamos con cierta soledad. Eso es invariable, que, Sí, sí, que sea menor o mayor, eso ya es algo personal, pero todos nos sentimos solos. Y no solo en ciertos momentos, como te digo, cargamos con cierta soledad. totalmente. No, muchísimas gracias a ti, Julio, por la invitación. Gracias por permitirme hablar de estas cosas. Gracias por preguntar más allá del escritor, ¿no? De dónde vienen esos escritos y por permitirme poner sobre la mesa estas cosas que esperemos sirvan a quienes vean este video, ¿no? Sirvan a alguien y quizá también sean compartidos con personas que lo requieran. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, principalmente que te sirva a ti.
Muchísimas gracias, créeme que me ha servido, fue mientras hablaba y reflexionando también. Entonces, tú decías, no, no tengo las credenciales para decirte o así, pero la verdad es que sí me ayudaste mucho a ir haciendo ahí como conexiones muy positivas. Entonces, también te agradezco mucho por eso, ¿no? Fue muy liberador también, muy emocional para mí. Sí, el día que quieras presentar alguna conversación, alguna plática referente a la soledad, al sentimiento o alguna otra cosa, en lo que te pueda ayudar, pues aquí estamos, ¿no? Lo tomaré en cuenta, muchísimas gracias y también estoy a tus órdenes. Bueno, pues vamos a terminar la grabación y pues siempre me regañan porque nunca digo suscríbete, así que suscríbete, síguenos y así como Emilio lo conocimos el día de hoy, siempre conocemos personas muy interesantes, personas reales. Te dije, ¿verdad? Que te iba a explicar qué significaba eso de persona real. Bueno, son personas que nos topamos en la calle, ¿no? No, no son no son estas personalidades de élite que dicen, no, pues me fui el fracaso y pues no sabía ni qué hacer, entré en depresión y le pregunta el del podcast, ¿y cómo lo resolviste? Ah, vendí mi casa de Houston y le hablé a algunos. Totalmente. No, aquí tratamos de encontrar el lado dislógico de la vida que se encuentra en este mundo. Hizo una gran labor. Gracias por ello. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Chau, chau.